Buenos días, muchas gracias Mario por la presentación. Vamos a comenzar con la primera sesión clínica hospitalaria. Desde la unidad de dermatología les queremos presentar este caso clínico de una mujer de 76 años, hipertensa, dislipémica, con fibrilación auricular, que nos consultan por una eritrodermia de 8 años de evolución. Aquí pueden ver las imágenes clínicas de la paciente donde presenta un eritema y una descamación confluente que afecta prácticamente a todo el tronco, zona abdominal, zona pectoral, abarcando también toda la superficie dorsal y lumbar. Le producía un importante prurito que era incoercible y también una importante afectación de la calidad de vida. Esta eritrodermia afectaba también a miembros superiores y también a miembros inferiores. Y presentaba también una importante afectación palmoplantar, con esa hiperkeratosis palmoplantar tan llamativa. La historia clínica previa de esta paciente, pues bueno, en los múltiples centros que había sido valorado previamente, antes de nuestra valoración, pues habían realizado test epicutáneos, siendo una lectura positiva al sulfato de níquel y posteriormente también a las 96 horas negativas. Y se habían realizado múltiples biopsias cutáneas. Todas ellas mostraban una dermatitis crónica de predominio linfocitario inespecífica y que no mostraba una clonalidad en el receptor TCR-gamma. Se había hecho un estudio adenopático de una adenopatía que se había extirpado, mostrando una linfadenopatía dermatopática. Y en los últimos meses, previo a la valoración, se había aislado una población clonal a expensas de linfocitos con un ratio CD4 y CD8 aumentado que constituía el 40% de los linfocitos en sangre periférica. La lista de tratamientos realizados por esta paciente era muy grande, desde antihistamínicos, corticoides tópicos, inmunosupresores como la ciclosporina, múltiples pautas de prednisona oral, incluso tratamientos biológicos como el iseximab indicados para la psoriasis principalmente. El tratamiento que mantenía la paciente era el metotrexato a una dosis de 20 miligramos semanal. En resumen clínico, tenemos una paciente con una eritrodermia, con un aislamiento de una linfocitosis clonal en sangre, que ha sido refractaria a múltiples tratamientos, con estudios histológicos que no han sido específicos para llegar al diagnóstico y con una importante afectación de la calidad de vida. El diagnóstico diferencial que nos planteamos en este momento fue que pudiera ser una dermatitis de contacto linfocitaria, o bien estábamos hablando ya de un linfoma cutáneo de células T, tipo micosis fungoide eritrodérmica, o un síndrome de Sézary, o que fuera una reagudización de una dermatitis atópica pseudolinfomatosa u otro tipo de enfermedad inflamatoria de la piel, como puede ser la psoriasis o incluso la pitiriasis rubra pilaris. Realizamos un ingreso en dermatología para continuar el estudio y doy paso al doctor Benavides, que nos va a comentar los estudios histológicos que hicimos en esta paciente. Buenos días, soy Cristian Benavides de la Fuente, residente de segundo año de Anatomía Patológica, y voy a exponeros los hallazgos histopatológicos del caso que nos ocupa. Agradezco pues la invitación a participar en esta sesión. Recibimos a finales de 2019 una biopsia punch de piel en el que a visión panorámica observamos que hay una acantosis epidérmica irregular, esto es un aumento del grosor de la epidermis a expensas de los estratos inferiores. Asimismo, muestra paraqueratosis focal en molde, que consiste en la persistencia de los núcleos de los queratinocitos en el estrato córneo. Asimismo, en dermis superficial se observa una degeneración basófila de la colágena, que es esta tonalidad azulada grisácea del colágeno, debido a elastosis solar, daño solar. También observamos
que en dermis superficial hay un infiltrado inflamatorio en dermis superficial. A mayor aumento, este infiltrado está compuesto por linfocitos que presentan contornos irregulares. Y esos linfocitos ocasionalmente infiltran la epidermis, bien sea en forma de células aisladas o alineándose individualmente de forma lineal en la parte basal de la epidermis. El estudio inmunohistoquímico demuestra que este infiltrado linfocitario corresponde a células T al expresar inmunotinción de membrana de CD3 con un predominio de CD4 sobre CD8, que también son marcadores de membrana citoplasmática. Y la mayoría de esos linfocitos expresan inmunotinción positiva para CD7, también es marcador de membrana citoplasmática, con un poco de pérdida focal. Meses más tarde se realiza otra biopsia punch que muestra esponjiosis en la epidermis, que es edema intercelular que separa los queratinocitos entre sí. Asimismo, hay un infiltrado mononuclear en dermis superficial perivascular que igualmente en ocasiones infiltra la epidermis, lo que se conoce como epidermotropismo, que en el estudio inmunohistoquímico igualmente corresponden a linfocitos T, al expresar marcador de linfocitos T, que es CD3, donde aquí pues se remarca, ¿no?, ese epidermotropismo, con un predominio de CD4 sobre CD8. Igualmente expresan el marcador de membrana CD7. Y bueno, doy paso a la siguiente ponente. Muchas gracias. Hola, buenas. Yo soy Raquel de la Varga, facultativa de Inmuno, y voy a dar la parte de citometría de flujo y también la de genética molecular que se la ha hecho la paciente, que es la parte de mi compañero Francisco Mora. Y bueno, gracias por la invitación también. A nosotros nos llegó una solicitud, una sospecha de micosis fungoide para descartar síndrome de Sézary, que el síndrome de Sézary es la forma leucémica de la micosis fungoide, que es un linfoma cutáneo de células T CD4. Para nosotros poder concluir que es un síndrome de Sézary, tienen que concurrir uno o más de los siguientes criterios. Un recuento absoluto de células de Sézary de más de 1/10⁹ en litro, un cociente de linfocitos T CD4 sobre CD8 mayor de 10, es decir, que haya 10 veces más de CD4 sobre CD8, fijaos que el valor normal está entre 1 y 3,6, o también poder identificar un clon de linfocitos T CD4 neoplásico que tenga una pérdida de uno o más antígenos PAN-T. Nosotros los antígenos que determinamos son CD3, CD2, CD5, CD7 y CD26. Estos marcadores en un linfocito T normal tienen que ser positivos. En el síndrome de Sézary lo que ocurre más frecuentemente es que haya una pérdida del CD7 o ausente una expresión débil, y también es característica una pérdida de CD26. No obstante, hay casos de síndrome de Sézary que no tienen un fenotipo claramente aberrante, es decir, que no tienen pérdida de estos marcadores PAN-T. Para ellos es necesario estudios moleculares de clonalidad del linfocito T, analizando los diferentes reordenamientos del TCR. El TCR es el receptor de linfocitos T. No obstante, los resultados del TCR siempre tienen que compararse con el resto de estudios, con la clínica, con los estudios de anatomía patológica, de hematología, para ver si concuerda, porque puede haber falsos positivos, ya que hay expansión de clones de linfocitos T reactivos. Y también es muy importante contrastar los picos monoclonales que se ven en muestras de sangre, médula o ganglio con los detectados en una lesión cutánea. Y ya empiezo con el caso.
nosotros nos llegó una muestra de sangre periférica a mediados del 2019, donde se detectaba en el hemograma linfocitosis. Y nosotros, por citometría de flujo, vamos a identificar las distintas subpoblaciones linfocitarias. Aquí está el porcentaje, el número relativo, y aquí el absoluto. Y en corchetes el valor normal. Bueno, pues podemos ver que hay una linfocitosis T CD3 a costa de un aumento de CD4. En cambio, los linfocitos CD8 están bajos. El cociente debido a este aumento de CD4 CD8 es de 55. Luego los linfocitos B y NK a número absoluto son normales, ¿vale? Aquí están los NKs y los linfocitos B, y aquí están todos los linfocitos T. Esto es el diagrama por citometría de flujo del marcador CD3 frente al tamaño. Y estos linfocitos T aquí están clasificados por el marcador CD4 y CD8. Aquí tenemos los linfocitos CD4, aquí los CD8, y estos son dobles positivos y dobles negativos, que son poblaciones minoritarias. Bueno, pues ya hemos visto que el cociente es patológico y continuamos el estudio. Aquí os muestro otra vez el plot CD3 con el tamaño. Y en este diagrama se ve el nivel de expresión. Bueno, pues todas tienen una expresión de CD3 normal. Luego, cuando miramos el CD2, que es otro pan-T, vemos que hay linfocitos T que lo pierden, ¿vale? Son esta parte que es en verde y que la he llamado como clon CD2 negativo. En cambio, los linfocitos CD4 y CD8 tienen una expresión de CD2 normal. Cuando vemos dónde caen estos linfocitos T que pierden el CD2, vemos que todos se encuentran en la parte que son CD4. Luego miramos otros marcadores, el CD7, hay una expresión, ¿vale? Se puede comparar, que es una expresión normal, comparado con los linfocitos T normales CD4 y CD8. Luego miramos el CD26, aquí no se ve muy bien, pero aquí se ve más claro que hay una pérdida del CD26. En conclusión, vimos un cociente alterado y observamos un clon de 85% de linfocitos T, que son CD3, CD4, CD5 y CD7, y que tienen como aberraciones fenotípicas que pierden el CD2 y el CD26. Para nosotros es un estudio compatible con síndrome de Sézary. Posteriormente nos llegó una muestra de médula ósea para ver si el estadiaje, para ver si estaba infiltrada, y detectamos 17% de estos linfocitos sobre el total de linfocitos T. Luego hicimos el reordenamiento del TCR gamma. Se hace el TCR gamma porque se reordena en todos los linfocitos T, aunque sean alfa-beta. Y bueno, vemos que en sangre periférica hay un clon predominante, este pico que hay aquí de unas 215 pares de bases. Lo mismo se ve en médula ósea. Y luego cuando hicimos el TCR en la biopsia de piel, vimos que había el mismo clon, pero es verdad que el tamaño no es lo suficientemente alto como para decir que es monoclonal, pero sí que se detecta ese clon. Esto puede ser porque en esa biopsia de piel también depende dónde se coja, y puede ser que haya linfocitos de otro tipo, ¿vale? Pero bueno, en este caso pues todo coincide. Bueno, luego nos llegó sangre para el estudio de enfermedad mínima residual, es decir, para ver si después del tratamiento sigue habiendo este clon de linfocitos T. Tras la segunda dosis vimos un 3%. Fijaos, ya se ve mucho menos el clon verdecito. Tras la quinta dosis, fuimos aquí muy quisquillosos, vimos un 0,1, muy poquito. En este caso, después de la quinta dosis, el TCR no se detecta clonalidad. En este caso, la citometría de flujo es mucho más sensible para ver este clon. Y luego, tras la sexta dosis, que es la última dosis, y actualmente, hasta enero del 2021, nos han llegado 5 muestras de esta paciente donde ya no se ha detectado este clon y el TCR ha sido negativo. Incluso nos llegó una muestra de un ganglio que también fue negativo por citometría de flujo, y aquí os muestro el TCR, que es muy bonito porque aquí se ven todos los reordenamientos de todos los linfocitos T que hay en la muestra, y se ve que no hay ese pico predominante en 215 pares de bases. Y ya he terminado por mi parte. Gracias a todos. Bueno, retomando el caso clínico, las pruebas que obtuvimos fueron pues una linfocitosis de 11.000
No se oye. Se ha ido el sonido. Hola, hola. Se habrá apagado probablemente aquí, ¿no? Hola, ya se oye, gracias. Hola, hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a Mario la invitación, aunque por lo que veo que me ha cortado el sonido, yo creo que me está haciendo un poco de boicot. El tema del que hablaré será del tratamiento sistémico del síndrome de César y decir que a excepción de la realización de trasplante halogénico, ningún otro tratamiento es curativo. El tratamiento va a buscar controlar síntomas, mejorar calidad de vida e indiscutiblemente también prolongar la supervivencia. Y este tratamiento va a requerir un abordaje ciertamente multidisciplinar, porque no hay tampoco ningún tratamiento estándar que quede definido. Una de las cosas que nos podemos encontrar es que las múltiples recaídas que se van a ir sucediendo, podremos ver que la recaída después de una línea de tratamiento no va a implicar una refractariedad a la misma cuando la utilicemos en un momento posterior. El tratamiento va a ser aproximadamente del 75% de la micosis fungoide, un tratamiento dirigido a la piel, y el tratamiento sistémico lo vamos a utilizar siempre en el síndrome de César. También podemos hacer tratamiento dirigido a la piel y en los estadios avanzados de la micosis fungoide, que van a suponer un 25%. Aquí vemos
una lista de muchos de los medicamentos que podríamos no utilizar como grupo A de las terapias de los tratamientos, donde hoy, por ejemplo, se va a hablar de mogamulizumab, también hablaremos de brentuximab, de el metotrexato, también la enferma la había utilizado, etcétera, y algunas otras opciones como pueden ser la fotoaféresis extracorpórea. Y ya luego utilizaríamos tratamientos que llamamos de segunda línea, que realmente van a ser ya sobre todo tratamientos con quimioterápicos, y en algunos casos como por ejemplo pembrolizumab y de algunos medicamentos nuevos que están en investigación. Y por supuesto el trasplante halogénico, que aunque decía antes que puede ser curativo, va a tener problemas bastante serios de aplicabilidad. El besaroteno es un retinoide, está probado ya hace muchos años aquí en España, es el que más utilizamos al principio, la actuación es lenta, por eso vamos a necesitar de incluso dejarlo varios meses antes de decir que no, y va a presentar principalmente un par de problemas que son la hipertrigliceridemia y el hipotiroidismo. Se hace desde el principio tratamiento con fenofibrat y hormona tiroidea. Luego hablaba antes de lo que es la fotoquimioterapia extracorpórea, que está aprobado por la FDA americana. Los resultados pueden ser buenos, sobre todo cuando hay enfermedad circulante, y puede dar algunos problemas, necesita catéteres. Fundamentalmente el método en lo que consiste es en que se hace una aféresis de células con una de las máquinas que utilizamos para plasmaféresis y trasplantes, etcétera, y lo que se hace es que se pone soraleno, se pasa las células que se obtienen con la aféresis, se pasan a una bolsa que va a permitir el paso de la radiación ultravioleta, y en esa bolsa se aplica soraleno. ¿Qué es lo que ocurre? Con el tratamiento con los rayos UVA va a romper algunos de los linfocitos neoplásicos y también va a estimular a los monocitos para que se conviertan en células dendríticas que en principio van a ser inmaduras, pero luego al producirse la apoptosis de las células neoplásicas algunos de los antígenos de los tumores van a ser pegados, digamos, o reconocidos por la célula dendrítica, que luego al volver otra vez a administrar las células que habíamos sacado, las podemos volver otra vez a infundir en el paciente. Estas van a poder actuar como dejando alguna cierta memoria y ataque estimulando el sistema inmune para que el paciente también ataque a la célula tumoral. Alemtuzumab es un anticuerpo anti-CD52, tiene eficacia demostrada y tal, pero bueno, es un tratamiento que no utilizamos mucho, y sobre todo como los pacientes pueden utilizar a largo plazo, van a necesitar probablemente la utilización de trasplantes halogénicos en muchos casos. La administración previa de anti-CD52 va a ser luego un problema porque va a empeorar los resultados de los enfermos que puedan ser trasplantados. Y además tiene mucha toxicidad, aunque al hacerlo de forma subcutánea tampoco es la toxicidad que tenía de forma intravenosa, pero que se utiliza realmente poco. Brentuximab sí es un tratamiento que está consiguiendo exactamente resultados, y ya no solo se administra en forma de monoterapia, sino también se está administrando de forma conjunta con quimioterapia, por ejemplo, CHOP, en el ALCANZA2, el tratamiento que se está utilizando para linfomas cutáneos, linfomas T, y sistémicos, y sería un anti-CD30 que va a constar de 3 partes: uno que es el anticuerpo, otra parte que es un agente disruptor de microtíbulos, que es la monometilaubistatina, que va a hacer estas cositas que ven ustedes ahí en rojo, y luego un enlazador, ¿vale? Entonces la forma el mecanismo de acción es el anticuerpo se pega al CD30 de la membrana y se introduce, se forma una vacuola que hace
hace que el medicamento entre dentro de la célula, se forma, se rompen estas uniones y lo que es el disruptor de microtúbulos actúa a nivel de las cadenas y la de los microtúbulos y va produciendo una apoptosis. Hay bien algunas otras formas de actividad o mecanismo de acción ¿Un linfoma cutáneo dijiste tú? del anticuerpo, pero fundamentalmente es una citotoxicidad. ¿Pero que viste que era síndrome de Como Sézary? secundarios nos podemos encontrar sobre todo el de la neuropatía periférica, que habitualmente lo vamos a encontrar que vaya a ser reversible. Hablando el hematólogo. El tratamiento, como decía antes al principio, Benzoximac, Vedotin, antimonometilauristatina. Yo solo sé que es un anti-CD30. Otro que es mogamulizumab, que es el que se ha utilizado en esta paciente, es un anticuerpo que va a actuar ahí a nivel del receptor del anti-C, es un anti-CCR4 y que no solo lo va a tener la célula tumoral para unirse, sino que también las células T reguladoras también van a tenerlo y va a unirse. Estos serían resultados de mogamulizumab frente a Urinostat, y saber que las PFS van a ser de 7 meses. Probablemente la unión de este anticuerpo a desametasona o a otros quimioterápicos probablemente va a aumentar la eficacia de este fármaco. Luego nos encontramos con otros que son los inhibidores de la histona de acetilasa, que van a permitir que las cadenas de DNA, su conformación de cadenas cerradas o abiertas cambie, y eso va a facilitar una diferenciación inhibiendo el ciclo celular y que va a inducir detención y apoptosis del ciclo celular. Nosotros aquí hemos utilizado romidepena en algún paciente. También lo estamos utilizando en otros linfomas T, como la linfoma T angioinmunoblástico, que tenemos 2 o 3 pacientes tratados, y la verdad es que es un medicamento seguro y que funciona. Luego, cuando ya con todos estos medicamentos nos encontramos con el problema de que los enfermos recidivan y casi ya no tenemos muchas cosas que hacer, estamos utilizando quimioterapia que en este tipo de pacientes, por sus problemas de probabilidad de infecciones, etcétera, vamos a utilizar en monoterapia, fundamentalmente la gencitabina y la rubicina liposomal. No obstante, también podemos utilizar tratamientos con CHOP que, aunque no aportan una ventaja en supervivencia, sí hacen una respuesta más rápida. Problemas, los de todos, y efectos adversos, los de los quimioterápicos, que muchas veces en este tipo de pacientes pueden ser más intensos. Y ya luego hay otros nuevos tratamientos que están en estudio, fundamentalmente los inhibidores de PI3K, los inmunomoduladores como la lenalidomida, inhibidores de proteasoma como bortezomib, y uno muy interesante que es pembrolizumab, que es un anti-PD1. Eso hace que la unión de la célula tumoral a la célula T pueda estar inhibida al inhibir el PDL1, y puede hacer que la célula T funcione mejor. Estos son mecanismos que tienen de la célula tumoral de inhibición de la respuesta. Y luego, por último, el trasplante de precursores, el autólogo realmente no sirve, y el único tratamiento que podríamos utilizar sería el de trasplante alogénico. No se sabe, hay muy pocos casos, hay muy pocos casos en los que se realiza, bien por toxicidad, bien porque no haya donantes, y porque realmente los resultados no son buenos, con muchas recaídas incluso en los 3 primeros meses, tanto de la enfermedad como de problemas de injerto contra huésped, pero bueno, cuando es el único tratamiento que realmente puede ofrecer un cierto grado de curación a determinados pacientes. Esto es un registro con menos de 80 pacientes del grupo europeo, publicado ahora hace un mes,
y que vemos que la supervivencia a los 5 años es únicamente de un 38% y la progresión, la supervivencia libre de progresión a los 5 años también es de un 26%. 26% aquí vemos los pacientes que tienen donante y los pacientes que tienen un donante no emparentado. Estas serían las curvas de PFS y esto las curvas de supervivencia global. Vemos que si malo es el resultado en los pacientes que tienen donante, vean ustedes cuál es el resultado en los pacientes que no tienen donante y tenemos que hacer un donante no emparentado. Y bueno, yo creo que con esto ha quedado un poco resumido el tratamiento. Bueno, volviendo a nuestro caso clínico, el metotrexato, que es el tratamiento que mantenía la paciente inicialmente, pues fue ineficaz. Se optó por iniciar tratamiento con besaroteno, dosis de 300 miligramos, con una mejoría discreta inicial, pero posteriormente la paciente progresó la eritrodermia. Y ante este fallo a tratamiento sistémico, se inició tratamiento con el mogamulizumab, obteniendo pues bueno, una respuesta completa. La verdad que la mejoría fue espectacular desde el primer ciclo de tratamiento, con una desaparición de la eritrodermia completa, una mejoría, bueno, una desaparición del prurito, tanto en la zona del tronco como también en los miembros inferiores. Y aquí pueden ver ustedes una comparación en la situación previa de la paciente con la actual. Mejoría que la paciente, pues, respuesta completa que todavía mantiene. El mogamulizumab tiene una posología en ficha técnica con una infusión semanal las primeras 5 semanas y después, posteriormente, una infusión cada 2 semanas hasta progresión o toxicidad. En nuestra paciente hicimos este esquema de tratamiento con infusiones semanales, pero ante la respuesta completa que presentó la paciente y los efectos adversos que ahora comentaré, optamos por hacer una pauta posteriormente a las 2 semanas, posteriormente una administración nueva a las 4 semanas y actualmente está en un esquema de tratamiento cada 6 semanas. Esta paciente, como efecto adverso, presentó una neutropenia grave, grado 4, en la 6ª infusión. Se tuvo que parar el tratamiento y se trató con filgastrin y cobertura antibioterápica con una recuperación en 48 horas completa. Y mantiene también una linfopenia grado 2 que está actualmente con profilaxis. La evolución de las células de Sézary, que ha comentado la doctora de la Varga, pues correlaciona muy bien con la mejoría clínica de la paciente. Partíamos de una situación con una linfocitosis neoplásica del 77% en sangre. A la primera semana, pues ya bajó prácticamente casi a la mitad, un 44%, y a partir de la segunda semana un 3%, y desde entonces sigue siendo indetectable. Este caso lo que nos muestra fundamentalmente es la dificultad diagnóstica de la eritrodermia crónica y refractaria del adulto, sobre todo diferenciar aquellas eritrodermias inflamatorias frente al síndrome de Sézary. Se ha estudiado criterios histológicos en numerosos criterios. El artículo más importante es el publicado en 2015 en la revista británica. Este artículo nos dice que los criterios histológicos e inmunofenotípicos solo nos pueden orientar en el 50% de los casos de síndrome de Sézary, es decir, se nos escaparían la mitad de los pacientes, siendo los más frecuentes la atipia celular, la presencia de nidos de Darrier intraepidérmicos, la expresión reducida de CD7 y la expresión aumentada de PD1 en las células neoplásicas.
pero en este caso, y bueno, en la evaluación de las eritrodermias inflamatorias, realmente lo más importante es la evaluación de la sangre periférica. Sabemos que las eritrodermias inflamatorias pueden tener también linfocitosis en piel, en sangre y un reordenamiento también clonal, tanto en piel como en sangre. Pero realmente son clones distintos, el que normalmente afecta a sangre y el que afecta a la piel. En el síndrome de Sézary esto no es así. Hay que correlacionar el clon que está afectando a la piel y el clon que afecta a la sangre, y ese clon es el mismo. Por tanto, destacar la evaluación de la sangre en estos pacientes y bueno, también destacar que la población clonal T aislada en sangre periférica no es diagnóstica de síndrome de Sézary, sino que tiene que ser el mismo clon. El mogamulizumab, como ha explicado el doctor Capote, pues es un tratamiento ya aprobado en septiembre de 2018. Es un anticuerpo monoclonal frente al receptor de la quimiacina 4 que presentan las células neoplásicas, que se hace tras recaída de un tratamiento sistémico, y las respuestas clínicas en el ensayo fase 3, pues generalmente en síndrome de Sézary hablaban de una respuesta global del 37%, una duración de la respuesta de 17 meses y en compartimiento sanguíneo parece más eficaz, hasta el 68%. A destacar los efectos adversos, que generalmente son reacciones infusionales, prácticamente en un tercio de los pacientes, y también es importante la toxicidad cutánea. Esto es importante evaluarlo porque muchas veces es difícil diferenciar la toxicidad cutánea de la progresión de la enfermedad. Existen 2 casos publicados de respuestas completas en síndrome de Sézary en pacientes tratados con este fármaco. Son pacientes que pertenecían al ensayo inicial Maverick y que posteriormente, tras salir del ensayo, han hecho seguimiento. Uno de ellos es un caso bastante parecido a nuestra paciente y que mantiene una respuesta persistente al fármaco, una respuesta completa persistente, y es interesante porque ha ido realizando a lo largo del tiempo distintos efectos inmunomediados, desde alopecia areata, hepatitis autoinmune, vitíligo y también tiroiditis autoinmune. Y esto es así porque la expresión de CCR4 está en los linfocitos neoplásicos, pero también se encuentra expresada en las células T reguladoras. Parece que las células T reguladoras son un freno al sistema inmune y que cuando el mogamulizumab actúa disminuyendo el nivel de células T reguladoras, pues hace un efecto de inmunoterapia mediando una actividad citotóxica antitumoral. Esto parece ser, aunque está en estudio, que es una de las hipótesis que pudiera ser que estos pacientes que se han sometido a tratamiento con mogamulizumab pues puedan presentar una enfermedad de injerto contra huésped severa si estos pacientes se someten a un trasplante alogénico. Y bueno, me gustaría destacar una serie de datos de los pacientes tratados en nuestra unidad. Tenemos recogidos 26 pacientes desde 2008, prácticamente un poquito superior el porcentaje de hombres, con una media de edad de 66 años. Una importante mayoría son micosis fungoides, síndrome de Sézary es muy poco frecuente, y dentro de las micosis fungoides la variante clásica pues es la predominante, como también pues podemos ver en otras series, hasta el 80%, con un 12% de micosis fungoides foliculotropas. En esta serie, y esto es importante tenerlo en cuenta, ha habido un retraso diagnóstico de 3,8 años, ¿no? Son pacientes que muchas veces el diagnóstico es muy tardío. En esta paciente que nosotros valoramos llevaba con la eritrodermia 8 años y no se había llegado al diagnóstico. Si evaluamos el estadio al diagnóstico, pues vemos que predominantemente por los pacientes que diagnosticamos son en micosis fungoide precoces, el 68%, y aproximadamente un tercio tendrán una micosis fungoide avanzada al diagnóstico.
Y esto es importante estadificar bien a estos pacientes al diagnóstico porque en esta serie la remisión completa tras un primer tratamiento pues más o menos la alcanza un tercio de los pacientes, pero varía mucho en función si la micosis fungoide tiene un estadio avanzado o no. Hemos tenido también 4 éxitos de 4 pacientes. La supervivencia de estos 4 pacientes han sido pues desde el diagnóstico unos 5 años. Esta es incluso una supervivencia superior a la descrita en la mayoría de las series. Y bueno, todos los pacientes que han sido éxitos tenían una micosis fungoide avanzada al diagnóstico. Y que bueno, generalmente, pues como ha comentado también el doctor Capote, la causa de estos 4 pacientes que han sido éxitos pues ha sido la infecciosa. Como conclusión de la sesión me gustaría pues destacar la importancia de la evaluación de la sangre periférica en el estudio de las eritrodermias. El mogamulizumab en este caso pues nos ha sido muy útil y parece que pudiera ser útil sobre todo en síndrome de Sézary en compartimiento sanguíneo y bueno, habrá que seguir investigando sobre ese doble mecanismo antitumoral. Y bueno, sobre todo destacar la estrategia de espaciamiento de dosis tras obtener una respuesta completa que nos permite pues tener un menor riesgo de efectos adversos, tanto inmunomediados como infusionales. Muchas gracias a todos por la atención. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un poco complicado, pero hemos conseguido hacer las primeras sesiones hospitalarias online del hospital. Ahora, pues, vamos a intentar, pues, a ver si... Sí, vamos a intentar pasar al micrófono para que puedan participar las personas que nos están viendo. Si quieren decirnos algo, bueno, tenemos que ver cómo se hace esto, que no es fácil. Ahora. ¿Se nos oye? Sí. Vamos a ver si se nos oye. Vamos a poner el micrófono de conferencia y vamos a darle entrada a los participantes. Pueden decirlo, pueden comentar, pueden... Y ya podéis vosotros hablar si queréis, podéis comentar, decir lo que os apetezca. Y bueno, también tenemos un chat en conversación, ¿vale? Donde podrían ustedes decirnos de todo. Bueno, en cualquier caso, felicitaros a todos, agradeceros a los que os habéis conectado y deciros que la sesión está disponible en formato vídeo, que lo pasaremos a Almudena y que esperamos que os animéis a nuevas sesiones hospitalarias, aunque sean online, y también que aprovechemos estos recursos para la extensión. Muchas gracias a todos y buenos días. Que me ha dejado que se pregunte.